Era el año 1903 y obreros bajaron de carros con picos, palas, martillos y empezaron a destruir una casa por miedo a que se derrumbara. Allí estuvieron varios días y esto ocurría en una dirección que tenía el 141 en su chapa y el nombre era Calle Congreso. Esta casa había sido construida mucho tiempo antes, casi ya no había recuerdos, y en 1874 el Estado Nacional la había adquirido para poner un correo. En ese lugar pasaron muchas cosas. Esta casa había sido construida en 1760, cuando Diego Bazán y Figueroa sabía que su hija se iba a casar, y por entonces, estamos hablando de 1700, las mujeres ponían una dote para que el marido apreciara el casamiento, y como dote mandó a construir esa vivienda para que su hija Francisca se pudiera casar con Miguel Laguna, un español. Tuvieron una prole numerosa, vivieron hasta 15 personas en esa casa, y el día que destruyeron toda la casa, un salón quedó intacto, porque era un salón que había que preservar, que había que guardar para los tiempos. Todo esto ocurrió en San Miguel de Tucumán y se lo conoce como la Casa Histórica. Es decir, lo único que quedó de la Casa de Tucumán, como llamamos nosotros, para ellos no, porque todas las casas son de Tucumán, ellos la llaman Casa Histórica, lo único que quedó fue el Salón de la Independencia, donde se juró la independencia. La directora de ese museo, que es María Cecilia Guerra Orozco, ha contado más de una vez a la prensa que suelen ocurrir cosas muy extrañas, que escucha voces, ventanas y puertas que se abren y cierran solas, gente que llega y se emociona y se pone a cantar el himno, otros que lloran cuando entran a ese salón. O sea, se vibra de una manera distinta. Hay una energía diferente y allí se animaron a decir que éramos independientes. Por supuesto del Reino de España. De hecho, el acta fundacional hubo que modificarla porque en principio era solamente del Reino de España, después hubo que decir no, y de toda otra denominación extranjera. Hace algunos años, el presidente de la Nación Argentina, de ese momento, decía esto que usted va a escuchar ahora. Presta atención. Historia. Acá es donde un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar. Y hoy estamos todos movilizados con los gobernadores, que estuvimos ahí dentro asumiendo compromisos de futuro y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Porque nunca es fácil, no fue fácil en ese momento, ni es fácil hoy, asumir ser independientes, asumir ser libres, porque eso conlleva una responsabilidad, porque no se agota en decir el país es independiente, este Estado es independiente. Es cada ciudadano, cada uno de nosotros asumiendo ese rol de responsabilidad, que significa que no le podemos echar la culpa a nadie de lo que nos suceda, porque somos los dueños de nuestro destino. Significa que no podemos sentarnos a esperar que alguien venga a tomar las decisiones por nosotros, ni los problemas sean solucionados por otros. Somos nosotros los que tenemos que elegir nuestros proyectos, impulsarlos, defenderlos. Y este conjunto de ciudadanos no lo eran. No existen los superhombres. Seguro que tuvieron dudas, tuvieron miedos, estas angustias de las que le hablé al principio. Pero el coraje, la convicción fue más fuerte y la decisión de cada uno de ellos de ser protagonista de su futuro. Le pedía disculpas al rey de España porque habíamos tomado la decisión de ser independientes.
Mauricio Macri ayer tuiteó libres, refiriéndose a que en 70 ciudades de la ciudad de Buenos Aires la gente salió por diversos motivos a protestar. Este presidente que tiene doble nacionalidad, o que fue presidente y tuvo doble nacionalidad y la sigue teniendo, que es ítalo-argentino o argentino-italiano, como usted quiera llamarlo, dice que tenían dudas los patriotas de ser independientes y de romper con el Reino de España. No solamente que fue un supino ignorante de la historia argentina, sino que ni siquiera se molestó en preocuparse por defender la verdad histórica, sino que quería quedar bien con el rey de España presente en la ceremonia, pero además su sentido de servil, de decir que es muy difícil ser independiente. Por eso estableció todo lo que le pidió Gran Bretaña para facilitarle en Malvinas los vuelos que pedían los ingleses usurpadores. Por eso, para seguridad, mandó todo el oro argentino a Londres, y por eso ayer escribió libres. No se lo dijo a los argentinos como presidente de la República, lo dice ahora como ciudadano que ha perdido posiciones incluso dentro de su propia estructura política, y entonces se lo habíamos anunciado hace ya una semana que iba a ser reporteado, que después del reportaje lo iban a tratar de instalar los liberales del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, ocurrió, lo único que en lugar de que Vargas Llosa padre le hiciera la nota, se la hizo el hijo, porque para Vargas Llosa padre dijo, no, para mí es muy poco, Macri, yo soy premio Nobel, no, yo soy otra cosa, que se lo haga Álvaro, y se lo hizo el hijo. Bueno, y entonces él que dijo, están en cuestionamiento las libertades. Y ayer muchos de los que salían hablaban de las libertades, de la democracia, otros salían por romper la cuarentena, en definitiva, salían a quejarse. Y entonces, frente a la queja, vale lo que conversábamos a esta misma hora ayer cuando nos preguntábamos si es cierto que la patria éramos todos, si es cierto que todos pensábamos la patria de la misma forma, si es cierto que todos creemos lo mismo, y mientras el presidente Alberto Fernández Pérez se preocupaba por mostrar una postal con empresarios, dirigentes sindicales y gobernadores para lo que supuestamente debe ser una unidad nacional, mientras él hacía eso, los fogoneros de la discordia habían logrado su objetivo, porque la prédica disociadora de aquellos que dicen que hay que romper la cuarentena, que hay que trabajar, que la economía está primera, es decir, los bolsonaros de la Argentina, los que no le importan los muertos sino los billetes, tuvieron sus resultados. Pero la pregunta que debemos hacernos, hay un sector social que está absolutamente convencido, y por eso salió a protestar, de lo que dice, de la falta de libertad, de la falta de democracia, y entonces en nombre de la libertad y de la democracia rompieron un móvil de un canal de televisión, agredieron a los periodistas, porque tiene que ser la libertad y la democracia que ellos quieren. Esa democracia y libertad que proscribió 18 años a lo que pensaban distintos, y si bien hubo banderas argentinas que también embanderaron toda la Argentina el 16 de septiembre del 55, frente a la Casa de Gobierno cuando fueron a desconcentrarse, había una bandera radical. Es decir, el grupo del presidente de la UCR estaba allí. Es decir, estaba Cornejo. Estaba espiritualmente Bullrich, y estaban cada uno de esos que han convocado desde el llano, o el caso de Cornejo, que es diputado de la Nación, a la secesión argentina, y de un presidente que ahora se siente libre, pero que antes le pedía disculpas cuando ejercía el cargo de principal empleado público al rey de España porque éramos libres de verdad. No vale mucho la pena perder el tiempo en estas cosas, pero sí vale la pena de detenerse que hay socialmente un sector que está convencido, ese sector del 40% que votó no a Macri, sino en contra de un montón de otras cosas. Muchos de los que votaron a Macri estaban en contra del kirchnerismo, es decir, no querían que volviera el kirchnerismo de ninguna forma, ni siquiera en un frente electoral. Otros porque tienen un peronismo acérrimo histórico, y otros porque están desde el liberalismo convencidos de que es así. Por eso se veía un cartel que decía Milei presidente. Y por eso
los comentaristas, que fueron oficialistas durante el gobierno anterior y que ahora son los que encuentran todas las cosas que están mal y las puntualizan, estaban azorados y preocupados porque decían que estaban en una situación de crisis económica que perturbaba el futuro y que no teníamos destino, y entonces todos los días sembraban eso para que a través de las redes sociales apareciera, después de aquel reportaje que fue la señal, se lo habíamos anunciado que iba a ser así, fue la señal de Macri para decir salgamos. Bueno, y salieron. Dentro de 15 días hablamos de los contagios. Dentro de 15 días hablamos de qué pasó con los que rompieron la cuarentena. Pero esa es otra parte de la historia. Lo importante es que entre la directora de la Casa de Tucumán, que narra una energía diferente en ese salón de la casa histórica, de aquellos que van y cantan el himno y se emocionan, que ahora no lo pueden hacer porque no hay turismo en este momento, y entre los mamarrachos que el pueblo eligió y que piden disculpas por ser libres e independientes, pero que después desde el llano escriben libres, yo le agregaría por ahora, porque si se siguen las pruebas de lo que hiciste, Mauricio, vas a ir preso, porque hay pruebas suficientes de un espionaje y de una malversación del erario público. Pero eso no me corresponde a mí, le corresponde a la justicia. Así que por ahora, Mauricio, podés seguir escribiendo libres. De toda dominación extranjera, decimos nosotros, y vos decís libre de los argentinos. Seguís soñando con la patria británica y pidiéndole disculpas al rey de España, que tienen entre paréntesis a Gibraltar adentro y terminan reconociendo a Malvinas como territorio europeo de los ingleses. Y la verdad que a esta altura, pensar que Mauricio Macri pueda estar detrás de todo esto es darle demasiada categoría de activista político que no tiene. Pero sí que hay un sector social que está convencido que hay que ponerse en contra, y muchos pedían que se vaya el gobierno ya, que termine ya, es el peor gobierno de los últimos 100 años. Y entonces uno dice, ¿esa gente dónde vivió? ¿Qué le pasó? ¿Qué ocurre para que piensen de esa manera? Por eso, discúlpenme, que Fernández siga llamando a la unidad y dejen que este periodista en soledad se pregunte si en serio la patria somos todos.